encuentra con nosotros Javier Santiago Castillo, a quien le doy la bienvenida. Javier, muy bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Es un gusto volver a encontrarte, Sergio. Yo quisiera simplemente para poner en contexto, Javier es un profesor catedrático de muchos años. Él estudió ciencia política y administración pública y conoce muy bien la materia electoral porque fue consejero del Instituto Nacional Electoral, pero también antes presidió el Instituto Electoral del entonces Distrito Federal. Entonces, pues bienvenido, Javier, y si te parece, vamos comenzando. Y yo quisiera preguntarte en primera instancia, con esto de la reforma judicial, preguntarte si el diseño institucional que tenemos los mexicanos, entendiéndose pues todo el complejo mundo de las instituciones que tienen que ver con lo electoral, pero en este caso también con lo jurisdiccional, pues estaba preparado para una reforma de este calado. Bueno, la premisa básica es de que creo que coincidimos muchos, la mayoría tal vez de los mexicanos, es que el Poder Judicial requería de una transformación, o sea, eh, la mala fama del Poder Judicial respecto a prácticas impropias, ¿no? Y fue al margen de la ley. Cualquiera que ha enfrentado algún proceso judicial, así sea un incidente de tránsito, y ha llegado al Ministerio Público y al juez, porque pues, tiene claridad de que pues hace falta un cambio, porque además pues hay corrupción definitivamente en el sistema. Esa es una premisa en la que hay coincidencia, pero en donde hay una discrepancia importante y hay una polémica muy fuerte es de que si la reforma ya aprobada y el proceso de elección de los jueces por votación universal y directa es la mejor alternativa. Yo creo que la realidad se va a imponer en el sentido para mostrar si sí o no es la más idónea. Uno puede hacer una valoración. Voy a poner un ejemplo. Dentro de las travesuras que he hecho en la vida, también he sido militante partidario en vieja izquierda, con mi espalda 25 años de participación como militante del partido. Entonces, algún compañero de aquellos años nos mandó, yo milité en el Partido Mexicano de los Trabajadores, en la década de los 70, nos mandó por vía mensaje pues un punto del programa de nuestro partido de aquel entonces en que nosotros planteábamos la elección de los jueces. Pero yo digo hoy que no todo lo que proponíamos nosotros en aquel entonces, esa vieja izquierda, pues es necesariamente la mejor ruta para sanear, en este caso, el Poder Judicial. Porque estamos viviendo, por ejemplo, el proceso de selección, hay que revisar los diarios. El día de hoy hay una serie de denuncias de cómo los comités están, pues hay un término popular, un poco vulgar, pero pues que en la realidad están manoseando el proceso y dejando pasar a unos y dejando fuera a otros que puedan cumplir los requisitos. Ese es un primer aspecto, cómo se propone y quiénes proponen. Proponen los tres poderes, ¿sí? En el pasado, pues proponía el presidente y designaba ratificaba el Senado. Eran dos poderes, ahora son los tres. Y estos comités de evaluación, que lo que han demostrado al paso del tiempo, no solo hoy, sino también en el pasado, es que responden a intereses políticos también. O sea, en política todo es político. O sea, parece perogrullo, o el filósofo de Güemes, a lo mejor lo dijo en una de sus citas, pero es verdad, o sea, y los comités de selección, pues actúan con criterios políticos, ¿no? Y los miembros de los comités de selección pues tienen relaciones políticas, ¿no? Entonces, este es un primer problema que ya se está presentando. Ahora, la elección en sí misma, ¿no? O sea, ese va a ser otro problema. Por el lado del INE estamos viendo problemas de carácter logístico y organizativo, por
cuestiones pues un deficiente de financiamiento, no se van a instalar casillas, se van a instalar centros de votación. Eh, el, entonces, esto va a llevar a que el número de votantes creo que se ha reducido. En función de las experiencias anteriores, me refiero a los ejercicios de consultas, a la revocación del mandato, la participación es muy baja en este tipo de elecciones. En una entrevista que tuve la semana pasada, el conductor decía que pues, el cálculo del INE de participación era de alrededor del 20%. Lo primero que yo diría es que el INE no tiene por qué andar haciendo cálculos de participación. No le toca, no le toca, no le toca. Y segundo, es que me parece muy optimista el 20%. No hay, los ejercicios anteriores no han llegado al 10%. Con lo, Perdón. sí, con lo que mencionas, digamos, en estas primeras etapas, en este primer camino de esta elección judicial, pues estamos viendo pues retos que son inéditos, ¿no? Para muchas de las instancias involucradas y en particular, como mencionas, para el Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál sería el principal reto para el INE, ya que lo estás mencionando, en este contexto para esta elección de cargos judiciales, desde tu punto de vista? Mira, antes de plantear algo más general, voy a plantear algo particular que deja ver la complejidad del asunto, el diseño de las boletas. Pues hacer el diseño de las boletas ha sido sumamente complejo y no es claro para el elector, no es claro. El asunto es también de difusión. ¿Quién conoce a los candidatos? No pueden hacer campaña, no pueden recibir financiamiento. O sea, eso coloca al INE en una situación muy difícil. Entonces, la capacitación para los funcionarios de casilla pues va a ser compleja, va a ser difícil y va a haber dificultades para la realización de los cómputos. Aunque parece ser que, no sé si ya tomaron el acuerdo o van a tomar el acuerdo de que los cómputos se hagan en los consejos distritales. Entonces, esto, digamos, eh, facilita de alguna manera el cómputo, facilitaría el cómputo de la votación si se realiza en los consejos distritales, porque son funcionarios de carrera, los consejeros electorales, y hay mucho más capacitación y disposición, tiempo total para realizar estos cómputos. Entonces, a mí me preocupa mucho que el fracaso de la elección de los jueces se le cargue al INE, cuando el INE pues, no tiene responsabilidad en un posible fracaso del proceso de elección de los jueces. Bueno, ahí planteas una serie de retos, el tema de la difusión, el tema de la claridad del proceso mismo de votación para la ciudadanía. Lógicamente, todo esto, digamos, todas estas limitantes va a tener algunas consecuencias, ¿no? Consecuencias tanto para nuestro sistema electoral, como lo conocemos, pero también para la integración del Poder Judicial, ¿no? Y en ese contexto, ¿cómo, con estas dificultades, cuál sería el reto de poder impulsar o lograr una mayor participación ciudadana en este ejercicio inédito? Con este reto de que la gente conozca a los candidatos, conozca el procedimiento para votar, se informe y participe. ¿Lo ves viable? ¿Lo ves posible? Pues ¿Crees es que un se asunto pueda superar estos porcentajes de los cuales tú estás hablando? No creo que en las condiciones actuales, digo, lo deseable es que se hiciera una campaña de difusión muy amplia de la votación primero, pero luego también una campaña de difusión de quiénes son los candidatos.
O sea, que para que los ciudadanos pues, tengan información pues, para optar por alguna de las personas que van a ser electas, ¿no? O que son candidatos, pero no veo condiciones para una difusión de esa naturaleza, porque es una elección de miles de cargos y el tiempo del Estado creo que no es suficiente. El tiempo del Estado que se le puede dedicar a este esfuerzo, se le tendría tal vez una manera de ampliar un poco la discusión, sería utilizar el tiempo de los partidos políticos, pero no hay base legal para utilizar el tiempo de los partidos políticos para difundir la elección judicial, entonces eso crearía un conflicto con los propios partidos políticos. Entonces, la verdad es de que es un callejón sin salida. El problema de la difusión es un callejón sin salida. O sea, bueno, hay otra alternativa, comprar tiempo para difundir. El INE sí puede comprar tiempo, pero no tiene dinero para eso. Entonces, es, por eso digo que es un callejón sin salida el problema de la difusión. Al menos, eh, aceptar a el gobierno federal dar una ampliación presupuestal al INE para que compre tiempos y la elección judicial. Pero aún teniendo tiempo para difundir, son dos cosas distintas. Difundir la elección y la Sí. otra es difundir a los candidatos. Informar sobre quiénes son los candidatos. Ese es el otro aspecto del problema. Y ahí se requiere una cantidad de información impresionante que además pues, con el número de candidatos que existen, pues es muy difícil que la ciudadanía tenga una información clara de quién es quién en este proceso de elección de los ministros de la Corte, magistrados y jueces. ¿Sí? Pero también hay otro pequeño detalle. Sí. Aproximadamente en la mitad de los estados también va a haber elección de los poderes judiciales locales. Y eso lo están organizando los institutos locales. Entonces, en la mitad de los estados, pues el problema se duplica, de difusión se duplica y de complejidad se duplica. Sí. Tú has escrito, has analizado mucho, digamos, las propuestas de reformas electorales recientes, o al menos algunas que se han propuesto y que no pasaron por algunas situaciones, pero ahora se vislumbra también alguna modificación para el propio INE, ¿no? Y que pueda ser un instituto, bueno, si viene una reforma electoral como consecuencia de este proceso, después de este proceso de elección judicial, ¿cómo vislumbras el futuro inmediato para el instituto y para nuestro sistema electoral en su conjunto, después de esta elección judicial? Muy complejo, porque lo que está sobre la mesa es el plan C, que es la iniciativa de reforma constitucional que presentó el expresidente Manuel López Obrador, o presidente en ese momento, el 5 de febrero de 2023. Y en esta propuesta de reforma constitucional, el INE se transforma en INEC, el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, y desaparece a los institutos electorales de los estados. Y la verdad, lo digo con respeto, pero no es lo mismo ser borracho que cantinero. Tu servidor ha sido borracho y cantinero, militante del partido, funcionario electoral. Son dos oficios distintos, definitivamente, y hay un desconocimiento en la clase política en general de cómo funciona los organismos electorales en su interior.
y la complejidad que tienen. Una cosa es que los representantes de los partidos estén sentados en la mesa del consejo, y otra cosa es conocer la operación y los miles de actividades que hay que realizar para la organización de la elección y los miles de conflictos que hay que enfrentar. El INEC, de materializarse la reforma Plan C, no va a tener capacidad para la organización de las elecciones generales y las elecciones locales, pero sobre todo para administrar los conflictos político-electorales que se dan, y sobre todo a nivel municipal. Y luego también, de repente, también se dan conflictos a nivel estatal, ¿no? Y nada nos asegura que en el futuro cercano, el futuro cercano es 2027, no se den conflictos a nivel estatal. Municipal está seguro, siempre hay conflictos a nivel municipal. Entonces, el futuro del INE, que es ser una institución inmensa, con elefantiasis, ¿no? Porque además en la propuesta del presidente dice que el personal de los institutos electorales de los estados será asumido por el INEC o por el INEC. Entonces va a crecer de manera impresionante, pero también las instituciones muy grandes tienen sus dificultades. Los tramos de control tienen que crecer, y entonces eso dificulta la operación y la agilidad para la organización de las elecciones. Entonces, y hay que reaccionar muy rápido, muy rápido a cualquier situación. Te pongo un ejemplo, que es una anécdota que vivimos. En el año 2000 se echaron a perder 1 millón de boletas cuando estábamos imprimiendo para la elección de la jefatura del gobierno en Talleres Gráficos de México. El folio, hubo un error en el folio al momento de la impresión. Entonces, la acción fue rapidísima, o sea, se suspende la impresión, se llama a los partidos políticos, se les muestran las boletas que tienen errores, se embolsan, se guardan en una bóveda, se sella la bóveda, hay un notario público. Este es un aspecto. Pero luego hay que, el papel solo se fabricaba en Chihuahua, no sé si lo siento, sí, solo se fabricaba en Chihuahua. Pues tenía que fabricarse el papel exclusivo para las boletas, ¿no? Y luego, recuerdo que los funcionarios de Talleres Gráficos de México, pues además son un camión escoltado, ¿no? Que si queríamos algo más, digo, bueno, pues que vaya alguien del personal del Instituto Electoral, pues, para que de que el trayecto, ¿no? O sea, pero eso se resolvió 24 horas. Se dice rápido, pero pues estábamos al 10 para las 12 de la elección, y obviamente se corrigió el error, se corrigieron las boletas, ¿no? Pero el Instituto Electoral del Distrito Federal se encargó de eso, no se encargó el INE. Si hay deficiencias o errores de esta naturaleza, uno o dos, el INE, además de estar, o el INEC, metido en su trabajo para organizar las elecciones federales, tiene que atender todos los problemas que se presentan a nivel local. Es realmente no tener idea de la logística y del proceso, de la logística y el proceso organizacional que implica la realización de las elecciones. Entonces, ese Pero aquí puede ser un utilizando, Javier, instituto el muy propio grande. ejemplo que me pones, lo que estamos viendo día con día, perdón que te interrumpa, es que se va construyendo la elección con sus virtudes, defectos y demás, pero sí estamos viendo pues la necesidad, poniendo el ejemplo del INE, estamos viendo que el INE pues sí está sesionando el Consejo General, que sí sesiona la Junta Ejecutiva, que sí sesionan los distintos comités del proceso electoral extraordinario. Es decir,
como es un proceso inédito, lo que estamos viendo, por lo menos quienes seguimos de cerca todo este proceso, es pues el tratar de adaptar el modelo institucional, en este caso del INE, pues a una realidad muy compleja que impone esta reforma judicial y el proceso electoral extraordinario, que se está haciendo en el día a día, ¿no lo crees tú? Ah, no, claro, sí. A ver, la mayor fortaleza que tiene el INE es su capacidad operativa, porque tiene una Ujú, experiencia de muchos años. ¿No? sí, Este, y entonces ahora ha implicado una serie de problemas porque hay que hacer adecuaciones a eso. Pero es como, recurro a una anécdota también cuando el plebiscito sobre los segundos pisos en el IEDF, que teníamos desacuerdo con el jefe de gobierno de aquel entonces sobre su realización, cuando el secretario ejecutivo dice, pues la ley nos obliga a hacerlo y tenemos que hacerlo. ujú, Entonces la ley obliga al INE a hacerlo y lo tiene que hacer. ¿Cómo? Pues como pueda. Y ahí pues la experiencia acumulada pues juega un papel positivo para improvisar, para cambiar, para irse adaptando. Digo, se han adaptado en el tema de que no hay casillas, centros de votación, la capacitación va a tener que ser expedita, rápida para que sea más barata. O sea, en el diseño de las boletas, digo, hay mucha experiencia en hacer diseños de boletas, pero son boletas de otra naturaleza, con símbolos de partido, no con nombres de personas. Entonces, pues han tenido que ser creativos, claro que sí. ¿Por qué? Pues porque la ley obliga. Así de simple es el asunto cuando se es un servidor público. La ley obliga, y entonces, como la ley obliga, pues uno está obligado a empeñarse en sacar la actividad, lo cual no implica que lo haga uno de la mejor manera. Yo, sí. hay ejemplos, casos, anécdotas de situaciones que pues no sale de la mejor manera, ¿no? Porque también nadie está obligado a lo imposible. Así es. Y preguntarte en ese sentido, vemos las dificultades en el día a día para las instituciones electorales, para otro tipo de autoridad, el Poder Judicial, bueno, pues ha entrado en un proceso bastante complejo, ¿no? Está traslapándose los tiempos, ¿no? Con un Poder Judicial todavía actuante, pero también con una serie de dificultades para cerrar esta etapa. Pero ahí también hay un punto y que me gustaría que nos compartieras tu punto de vista. ¿Cómo dentro de esta complejidad atraer el interés de los ciudadanos a este proceso electoral a fin de que la gente vaya y aproveche de alguna manera esta oportunidad de elegir a sus autoridades judiciales? Pues el reto es convencer que es la mejor forma de sanear el poder judicial. Ese es el reto comunicativo, desde mi punto de vista. Y creo que hay un sector social que hay que escuchar programas, sobre todo programas de radio, en que pues hay ciudadanos que pues están a favor y hay ciudadanos que están en contra, pero si hay un sector social que está de acuerdo, pero el estar de acuerdo no garantiza que vaya a ir a votar, ¿eh? Ujú, así es. Porque ese es el segundo paso. Primero estar de acuerdo y luego ir a votar. Y ahí es donde también, pues, estas complicaciones del número de candidatos, el diseño de las boletas, y no dudo mucho que el diseño de las boletas pudiera haberse hecho mejor, ¿eh? O sea, porque es tal el grado de dificultad de presentar tal número de candidaturas. Entonces, pero el convencer a los ciudadanos que vayan a votar, este, el, me parece que definiéndose los candidatos, pues, mm, habría que utilizar los tiempos de los órganos del Estado, que ahí sí se podrían utilizar, o sea, el tiempo Ajá, que tiene adjudicado el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a difundir la elección.
Eso sí se puede hacer. Simplemente claro, que hay elección, ¿no? O sea, no pueden difundir de que vote por tal candidato, ¿no? O candidata, ¿no? Pero sí pueden difundir la elección. Desde mi punto de vista, no hay obstáculo de carácter legal para que puedan hacerlo, porque además, pues, si son parte del proceso de difundir la elección, sería una manera de ampliar los tiempos para difundir la elección. y en cuanto, por ejemplo, ¿cómo te imaginas las campañas de un candidato a juez, a magistrado, a ministro de la Corte? ¿Cómo lograr el interés, digamos, de la ciudadanía en que ellos son el mejor perfil, ¿no? Creo que es una cuestión bien compleja también que se suma a todo este proceso. Es un reto titánico, o sea, la verdad, porque a ver, eh, ellos eh, pueden participar en foros, pueden ser entrevistados, ¿no? Pero el, cualquier acto proselitista tiene un costo, ¿no? Este, entonces es muy complejo. A ver, un candidato a ministro de la Corte va a hacer una votación nacional o a ministro, va a hacer una votación nacional. Eh, Mm, eh, si se hiciera la más mínima encuesta, de que preguntemos, que sepan el nombre de uno de los ministros o ministros de la Corte, creo que el número sería muy pequeño, sería muy pequeño. mm, Y varios de ellos van a participar, y de ellas van a participar, sobre todo son las mujeres. Entonces, pero no son conocidas, y no hay manera de que sean conocidas en tan corto tiempo. Además, porque la función judicial es una función judicial que es la menos expuesta mediáticamente. Solo en casos excepcionales hay, hay cuestionamientos mediáticos, pero hay un viejo apotegma judicial, ¿no? De que los jueces hablan por sus resoluciones, o sea, no discuten sus resoluciones después de haberlas tomado. Obviamente los tiempos han cambiado y en ocasiones lo hacen después, antes nunca, ¿no? Porque si no hay hasta mm, responsabilidad. Entonces, claro, porque no, están prejuzgando, ¿no? Entonces, el asunto es de que de por sí quienes tienen la actividad judicial nacionalmente. Ahora, creo que la participación va a estar en los partidos políticos. Aunque tienen prohibido participar, sin hacer gala de que están participando, pues van a movilizar definitivamente a sus bases para la votación. Y hablo de mm, todos, ¿eh? sí, De todos. Hay que ver cómo quedan las listas, porque todos los partidos tienen interés que quede algún ministro de la Corte Nacional, pues, que sea afín a sus ideas, ¿no? Su visión, ¿verdad? Entonces van a movilizar. Obviamente, ¿quién moviliza más? Pues quien puede más, los claro. buenos, y quién puede más, pues el que está en el poder, tiene mayores capacidades de Javier, movilización. pues bueno, Aquí y en China, ¿eh? para concluir esta, perdón, sí, digo, tienes toda la razón, pero para concluir esta charla, ¿cómo vislumbras entonces el futuro inmediato de este proceso? ¿Y qué recomendación tendrías tú para la gente para que se pudiera acercar al mismo? Bueno, lo que pasa es que yo, que soy un optimista y remiso, en este caso estoy en el campo de los pesimistas. No veo que haya elementos para atraer a las personas a participar. Obviamente, pues, lo más que se puede hacer es de que ya está en la Constitución,
Eso es muy importante. Es el proceso electoral o el proceso para elegir a los miembros de los poderes judicial, federal y local ya está en la Constitución. Y pues hay que hacer un esfuerzo para tratar de ver, de dilucidar, ver si conoce uno algún candidato cuando ya esté en las listas definitivas, informarse. Bueno, el día de hoy es fácil informarse, pero implica un esfuerzo, porque pues, está internet y si mete uno un nombre, pues sale algo, información. Aunque no en todo el país está internet, pero bueno, quienes tengan acceso a internet sí podrían informarse de quiénes son los candidatos y qué cualidades profesionales. Porque de otra manera, pues ir a ciegas a una elección, pues no, pues hay que informarse primero pues quiénes son, ¿no? Javier, pues muchísimas gracias por participar con nosotros en este espacio, en este esfuerzo informativo de la agencia Veritas Vox. Y bueno, pues estaremos al pendiente cómo va este proceso. Y si tú nos permites más adelante volver a tener una charla contigo conforme vayan avanzando las etapas del mismo. Muchísimas gracias, Javier. Aprecio la invitación y con mucho gusto estoy para servirles. Bueno, o ustedes juzguen conveniente. Muchísimas gracias y Pues hasta la bueno, próxima, Javier. Y a ustedes también, hasta la muchas próxima. gracias. Gracias, Javier, y los esperamos en el próximo espacio que tengamos aquí en Veritas Vox.